Buenos días. Vamos a dar inicio a las sesiones de neuroanestesia que comienzan el día de hoy y continúan mañana. Hoy vamos a tener a 3 disertantes. La doctora Adriana Pérez va a comenzar esta jornada. Como todos saben, es un orgullo para nosotros. La doctora es la jefa de servicio de un hospital de referencia, de un sanatorio de referencia en cuanto a la neurocirugía aquí en Argentina. Después va a hablar el doctor Royan Rodríguez Núñez, que tiene que estar llegando. Y por último va a cerrar la doctora María Gómez. Tenemos nada más que una hora. Van a disertar y les propongo que las preguntas las dejemos para el final para los 3 disertantes. Doctora. Bueno, muchas gracias, Walter, por tus palabras. En principio quiero agradecer a todos los organizadores la posibilidad de poder volcar nuestra experiencia de nuestro centro. Y hoy vamos a hablar de algo muy específico que, si bien no es una nueva modalidad, sino que se viene haciendo desde hace muchísimos años. De hecho, los pioneros en esto fue el doctor Oschmann, quien fue muy importante porque fue el que puso en el mundo el primer estimulador bipolar capaz de estimular un cerebro. Desde allí, a partir de los 60, empieza la posibilidad de hacer craniotomías con pacientes despiertos. Imagínense que desde ese momento hasta ahora los conceptos han sido los mismos y lo único que ha cambiado es mejorar absolutamente la tecnología, la posibilidad de darle a nuestros pacientes mejores resultados y, por supuesto, también nuestras drogas anestésicas. Lo que no ha cambiado es el concepto, que en cirugías tan precisas como esta debe ser un equipo formado, adiestrado y debe conocerse el equipo en su completamente. Bueno, vamos a empezar. Yo trabajo en FLENI. FLENI es una institución de neurociencias, por lo tanto, todos nos dedicamos a las neurociencias. Tenemos con esto la posibilidad de aumentar nuestros N y de poder hacer el mayor número de cirugías posibles para ir perfeccionándonos en cada cosa que hacemos. Vamos a hablar entonces de craniotomía en paciente despierto. Todos los videos que van a ver, todos han firmado el consentimiento para poder utilizar en la charla. Entonces, cuando nos planteamos que vamos a hacer esta cirugía, nos vamos a tratar hoy de contestar brevemente todos estos interrogantes. ¿Por qué vamos a hacerlo despiertos? Si realmente hay un beneficio para el paciente que se haga despierto o podría no hacerse. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos para poder hacer que un paciente sea despierto, la aparatología y demás? ¿Quiénes son nuestros candidatos? ¿Cómo lo hacemos? Y realmente, ¿cuáles son las promesas futuras para seguir adelante con esto? Entonces, ¿por qué le planteamos a un paciente nuestro que tiene que hacerse despierto? Y es lo siguiente. Los pacientes primordialmente que se van a hacer una craniotomía despierto son pacientes que vienen con una lesión en el sistema nervioso central, un tumor en su mayor grado. Los mejores candidatos son los tumores de bajo grado de malignidad. Estos pacientes tienen su lesión en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio dominante. Eso significa que va a estar este tumor muy cerca de áreas elocuentes. Las áreas elocuentes son aquellas que nos permiten ejercer una función que mejora nuestra calidad de vida. ¿Por qué lo hacemos despierto? Porque hoy, si bien logramos toda esta tecnología, hay una que nos falta, que es un aparato que pueda decirnos a nosotros que estamos en el área del lenguaje sin que el paciente esté despierto. No existe ninguna aparatología, no hay ningún potencial evocado que nos pueda medir ni a través de la electromiografía, ningún otro nos pueda decir estamos en el área del lenguaje y de esa manera respetarlo. Por lo tanto, nuestro único monitor para poder trabajar sobre esas áreas es el paciente hablando. Y esto es muy importante porque el paciente tiene que estar hablando como hablando, y acá después vamos a ver cuál es la discusión de las múltiples drogas que nosotros tenemos para hacerlo. El paciente hablando significa que puede
completar todas las funciones, las cualidades que tiene el lenguaje. Cada una de las drogas en mayor o menor medida va a alterar alguna de estas cualidades del lenguaje. Nosotros tenemos que tener un paciente al que lo hacemos hablar que pueda tener exactamente la misma calidad del lenguaje que tenía en el preoperatorio cuando fue virgen de cualquier droga. De esa manera tenemos que empezar a monitorear y a mapear nuestro cerebro con el paciente con esa posibilidad. Hoy en día, hacer una cirugía en un área elocuente debemos hacerla despierto. Digamos, es el gol estándar para esto. ¿Cuál es en realidad el gol estándar? Es el paciente despierto y el paciente con estimulación cortical y subcortical. De esta manera vamos a limitar cuál va a ser la resección de la lesión del paciente sin alterar sus funciones. Además, ¿por qué? Y lo vamos a ver. Los pacientes hoy, comparados con cuando lo hacíamos con anestesia general, hoy tienen mucha mayor supervivencia. ¿Por qué tienen mayor supervivencia? Porque resecamos más. Antes resecábamos hasta donde teníamos la lesión y si nuestro paciente aumentaba en el grado de malignidad la lesión que tenía, se intentaba sacar algo del tumor creyendo que el pronóstico de vida iba a ser muy corto. Seguramente habrán escuchado que un paciente con glioblastoma, para no decirle el término que va a vivir 1 año, se le dice 52 semanas, como para decirle que va a vivir un poco más, para que no sea tanto el impacto de 1 año. Hoy en día los glioblastomas pueden vivir más. ¿Y con qué se relacionan que viven más? Con la exéresis completa de los tumores, aún en los glioblastomas. Vamos a seguir. Esto es, le puse esta diapo para que vean la tendencia de la bibliografía mundial. Lo que ustedes ven en azul es en todos los años cómo ha crecido la bibliografía para confirmar lo que yo les estoy diciendo, que es ir a la resección completa tumoral. Vamos a meternos en cuáles son nuestros candidatos. Hoy en día nuestros candidatos son los pacientes que tienen una lesión en un área elocuente. Como ustedes ven, acá estamos viendo una resonancia funcional donde tenemos un tumor y lo que ustedes ven que está coloreado es lo que se enciende en una resonancia funcional y ustedes ven que cerca está en el área del lenguaje. Una es la fluencia semántica, es decir, Broca, y la otra es la comprensión, Wernicke. Estos son nuestros pacientes ideales y en los que sí o sí tenemos que aprovechar esta técnica. Los que no son candidatos son pacientes que ya tienen déficits. Hacemos déficit leve, es decir, si un paciente tiene una afasia leve o alguna alteración de alguna cualidad del lenguaje que podemos llevar adelante una conversación, el paciente se incluye. Si el paciente ya tiene una lesión moderada o severa según los test que realizamos, hay muchos test del lenguaje, pero que nos basamos para clasificarlos en el test de Mocha, esos quedan afuera. Obviamente, como dijimos antes, si bien es lo mandatorio en los pacientes que tienen un tumor de bajo grado, también estamos haciendo tumores de alto grado para mejorar la calidad de vida del paciente. En esos pacientes, en general, es muy probable que tengamos hipertensión endocraniana o mucho edema. Por lo tanto, en un paciente despierto a veces se dificulta poder hacer correctamente la manipulación del cerebro, además teniendo en cuenta que, como ustedes saben, los glioblastomas son muy vascularizados y tienen esos vasos anómalos, con lo cual también se hace más difícil la hemostasia. Si no tenemos signos de hipertensión endocraniana o un gran edema, también se incluyen estos pacientes. Con los pacientes obesos es un problema porque en realidad van a ver que nuestros pacientes no tienen instrumentada la vía aérea, entonces es bastante importante que el paciente ventile correctamente. Si hay obstrucciones de vía aérea, no es que no se puede hacer, pero por ahí es bastante poco controlado el CO2. El CO2 entonces dificulta también la manipulación de nuestro cerebro, tenemos que usar más retractores. Ustedes saben que hoy en día
retractores es igual a isquemia, isquemia es igual a secuela. Con lo tanto, para nosotros, los retractores los tenemos, lo usamos obviamente, como en toda neurocirugía, con muy baja presión para no tratar de anular el flujo sanguíneo cerebral, pero si ya tenemos que poner en la balanza si el paciente tiene mucho edema cerebral, bueno, es preferible poder manejar frente a una anestesia general en ese tipo. Y, por supuesto, los pacientes que tienen miedo o que tienen, bueno, inestabilidad emocional. Si bien dijimos todo esto, siempre se plantea al paciente esta posibilidad porque la calidad del tiempo de vida que le quede es lo más importante para el paciente. De hecho, también, aún así, en los tumores de bajo grado se va a plantear al paciente que van a tener que hacer otros tratamientos coadyuvantes, van a tener que hacer quimioterapia, van a tener que hacer punciones lumbares. Funciones lumbares para colocar drogas quimioterápicas. Por lo tanto, no es lo mismo un paciente oncológico que tiene que encarar terapias adyuvantes si el paciente está hemipléjico porque tiene focomotor o no puede hablar. O sea, dejar al paciente entero para continuar luchando por sus futuros tratamientos es algo muy importante, por lo que planteamos cada vez más hacer estos pacientes también despiertos. Si el paciente se niega, lo consideramos como la única contraindicación. Bueno, ¿cómo se preparan los pacientes? Esto es para que tengan un pantallazo general. Todo paciente con tumor se manda a hacer una resonancia con y sin contraste. Ya sabemos que si contrasta es un paciente con un mayor grado de malignidad del tumor y siempre vamos a pedir unas secuencias volumétricas. También vamos a pedir resonancia magnética funcional, que a través de distintas técnicas hacen que a través de paradigmas como el finger tapping o el movimiento del pie o la compresión, la lectura de frases, la nominación y demás, la fluencia semántica, fonológica, son áreas que a través del proceso del metabolismo de la glucosa, en la resonancia se van a encender las áreas que se están utilizando. Esas resonancias funcionales para nosotros son muy importantes porque también tienen que ver con el pronóstico, es decir, qué tan cerca está el área funcional del área anatómica. Además de la resonancia funcional que va a evaluar la corteza, tenemos que tener la posibilidad de pedir una tractografía o difusor de tensor de imagen, que es lo que sigue de la corteza y que la tractografía nos va a mostrar todos los tractos. Lo que más nos ocupa a nosotros son los tractos, las vías largas, la vía piramidal. Tenemos que ver para qué lado el tumor está sacando nuestras vías largas y no solamente la corteza, porque si nos llevamos la vía larga es lo mismo y también vamos a tener secuelas. Después el paciente va a hacer visitas por muchos especialistas, neurólogos especialistas del lenguaje, psiquiatras que van a hacer evaluaciones cognitivas y neurólogos que van a estudiar cuál es el estado motor del paciente. Una vez que tenemos todos estos estudios, el paciente se candidatea. Acá les quería mostrar qué es una resonancia funcional. En este caso son resonancias que estudian el área del lenguaje exclusivamente, y lo que ven ahí que es muy lindo, un trabajo muy lindo que lo hacen los neuroradiólogos más físicos. Este trabajo lo hacen los físicos. Y ahí vemos en azul, por ejemplo, la vía piramidal. Eso es una tractografía. Esto es otro tipo de resonancia funcional, un poco más simple, donde ustedes ven la corteza que mientras el paciente está ejecutando una orden, se enciende el área del cerebro que se está utilizando. Acá vemos dónde está el área del lenguaje. Y bueno, y el paciente llega a nosotros, el cirujano nos llama y dice, bueno, tenemos un paciente candidato para ser despierto, entonces nos lo manda para que nosotros hablemos con él. ¿Por qué nos lo manda a nosotros? Inicialmente, y lo más importante, es que nosotros somos los interlocutores del paciente. Eso es lo que tenemos que decirle al paciente, que todo lo que le pase, nosotros lo vamos a resolver, y lo que no se pueda resolver, se lo vamos a decir. Siempre tenemos que hablar con la verdad. O sea, acá jamás se le dice a un paciente que es lo mismo que estar en la playa. No.
que va a estar en una cirugía, pero que nosotros vamos a hacer sus manos, su habla, todo lo va a hacer a través nuestro. Hablar con la verdad significa decirle que no va a estar confortable, en principio que no va a poder moverse, que su cabeza va a estar agarrada con un cabezal de 3 pines que están insertados en el periósteo, que no va a tener dolor, que sí va a tener disconfort, que puede tener, y que esto es lo más importante, que puede tener alteraciones motoras durante la cirugía, es decir, que probablemente pueda sentir movimientos involuntarios y también puede no hacer movimientos voluntarios. También puede tener alteraciones del lenguaje durante la cirugía. Todo esto es un resumen para el paciente, para explicarle que por esto mismo estamos haciendo esto. Si bien un área que estimulamos puede hacer que deje de mover una mano o deje de hablar, justamente por eso lo estamos haciendo, para después no resecar ese área y poder mapear el cerebro y no pasar por ahí. El paciente lo tiene que saber, tiene que esperar que eso ocurra. También le tenemos que hablar de las convulsiones. Estamos hablando de estimular la corteza en forma eléctrica. Por lo tanto, sabemos que la gran chance, más del 30% en la literatura, se habla de convulsiones que están registradas por electroencefalografía. No así, afortunadamente, las clínicas, que son mucho menos, pero el paciente tiene que estar preparado para eso. También tenemos que decirle que se va a dormir y que va a descansar y que el tiempo de descanso es muy importante porque ahí tiene que relajarse. Y vamos a repetir con el paciente cuáles van a ser las órdenes para que las vaya pensando durante todo el tiempo hasta que venga la cirugía. ¿Qué voz le va a hablar? ¿Qué le va a decir? Que tiene que despertarse, que está tranquilo, que no se puede mover, que no intente mover la cabeza, y empezamos a darle ejercicios de ventilación. Si ustedes tienen la posibilidad de verlo, si bien obviamente no es que nosotros vamos a manejar el CO2 porque el paciente ventila espontáneamente, mientras nosotros lo estamos despertando hacemos ejercicios de ventilación con el paciente para poder relajar un poquito más el cerebro. Y realmente es muy útil, y el paciente con su ventilación espontánea, seguramente bajando unos milímetros de mercurio el CO2, el paciente relaja muchísimo más su cerebro. Así que de esta es la manera que nos despertamos. El paciente tiene que saber que nos va a mirar en todo momento. Nosotros tenemos contacto táctil, visible y audible con el paciente durante todo el procedimiento, y es algo que lo tiene que saber, y en ningún momento podemos faltar para que no haya falta de confianza del paciente, que es lo que más tenemos que lograr. Le ofrecemos muchas veces, cuando el paciente está en duda, si quiere conocer la sala de operaciones, quiere conocer los aparatos, quiere conocer el marco, que es lo que le vamos a poner, y también le ofrecemos que pueda charlar con otros pacientes para conversar con ellos, saber cuáles fueron sus experiencias. Bueno, por supuesto, toda esta gente se involucra cuando hay un paciente de este tipo, para que salga lo mejor posible. Tenemos que tener un quirófano equipado para poder, mínimamente para poder hacer esta cirugía, necesitamos un neuronavegador. En el neuronavegador se funden las imágenes, traemos al paciente, el paciente con sus resonancias funcionales, su tractografía, ubicamos al paciente a través de la planificación con el neuronavegador, y de esa manera, en principio, podemos hacer, a modo de sastrería, diseñar una craniotomía. La craniotomía, cuanto más chica sea, es muy importante porque de esa manera el desvío del cerebro va a ser menos. Recuerden que estamos planificando a través de imágenes que no están en el momento, no son esas, sino estas resonancias se han sacado previamente, y lo que hacemos es neuronavegar en ese momento con el paciente que se vio por coordenadas y que se lo ubica en el espacio, y de esa manera se plasma la ubicación del paciente con las imágenes. Si hacemos una gran craniotomía, el cerebro que queda expuesto hace un desvío. Imagínense, estamos hablando de áreas
muy pequeñas, que son de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Si hacemos una gran craniotomía, el cerebro se desplaza y ya perdemos la agudeza, y la agudeza es lo que nosotros necesitamos, ser lo más precisos posible. Así que el neuronavegador es fundamental para que podamos diseñar nuestra craniotomía lo más chico posible. Y esa craniotomía es la lesión más 2 centímetros. No, perdón. Bueno, ahora planteamos técnicas anestésicas que son las mismas que se difunden por todos lados. Una es la famosa DDD, dormido, despierto, dormido, que es una anestesia general, se despierta el paciente y vuelve a la anestesia general para dormirlo. En estas líneas de trabajo en general instrumentan la vía aérea, se prefieren los dispositivos supraglóticos, específicamente para que el paciente tenga menos arcadas, menos tos. En general, si nosotros vamos a un punto cuando leemos los trabajos de quiénes son los que eligen esto, tiene que ver con la duración del procedimiento. Es decir, si vemos líneas de trabajo donde las cirugías tardan aproximadamente 6 a 8 horas, esos son anestesiólogos que eligen en general este tipo de técnicas para no agotar al paciente. Hoy en los metaanálisis, en los distintos trabajos donde han juntado cantidades enormes de pacientes, aparentemente no hay en los outcomes, digamos, con falla de técnica o con, digamos, la imposibilidad de hacer un mapeo cerebral. No existen aparentemente diferencias entre una u otra técnica. La otra técnica, que es la más utilizada, es la técnica de sedación consciente. Esa es la que usamos nosotros, la que usamos en mi centro, y tenemos dos vertientes. Una es la que trabaja a punto de partida como base y como columna con propofol en infusión continua. Si bien se trabaja con remifentanilo, puede o no usarse el remifentanilo, realmente la columna de la cosa la lleva el propofol, o la dexmedetomidina. En ambas, en todos los trabajos que hay, realmente no se observan diferencias cuando se estudian esos outcomes que son los más importantes, como les decía antes, que fallemos en la técnica. Si nosotros fallamos en la técnica y no podemos mapear el cerebro, que ese es el fracaso de la técnica, entonces, digamos, en lo que fallamos en que seguramente vamos a tener una cirugía con lesión. Ambas aparentemente muestran la misma calidad para el paciente cuando estamos haciendo el mapeo del lenguaje. Y una se diferencia de la otra en que están descritos mayores alteraciones con respecto a la vía aérea, que en general fueron subsanados en la mayoría de los estudios, de que son subsanados muy fácil, aumentando la fracción inspirada de oxígeno o subluxando la mandíbula del paciente, y se han resuelto. Con lo cual, pareciera ser las técnicas más apropiadas. Bueno, como les decía antes, obviamente lo más importante es que no fallemos, que podamos realizar la cirugía y que nuestro paciente salga hablando, ¿no es cierto? Y otra cosa para mí fundamental, y es lo que me basé en todo el tiempo que estuvimos haciendo esto, es el tiempo quirúrgico es muy importante. No es lo mismo un paciente que está 8 horas en la sala que 4 o que 3. Por lo tanto, nosotros también somos responsables de nuestro tiempo. En mi criterio no se puede tener un paciente 2 horas trabajando con el paciente hasta que alguien empieza a trabajar, hasta que un cirujano lo toca, porque ese es tiempo de morbilidad. A nosotros nos pasa igual. Si nosotros tenemos una craniotomía hecha en 30 minutos, nosotros tenemos que ser capaces de que el paciente se duerma en 5 y se despierte en 5. No podemos tener un paciente esperando media hora, 40 minutos que se despierte de una anestesia general y que no
tenga sedación residual. El paciente tiene que hablar exactamente igual y así lo comparamos en el preinmediato y en el intrainmediato. Comparamos todas las cualidades del lenguaje para poder avanzar en el mapeo. Bueno, en nuestro caso, como les dije antes, la técnica de preferencia es propofol y remifentanilo, siempre haciendo mayor pie en el propofol. El propofol tiene muchísimas ventajas y realmente la analgesia que nosotros proporcionamos al paciente, ahora vamos a hablar, lo damos por otro lado. Con lo cual, lo que nosotros nos da el propofol es la posibilidad de tener un paciente sedado, un paciente estable y un paciente rápidamente despierto, que es lo que necesitamos, rápido y con el mismo nivel de lenguaje que antes de empezar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos acercamos a buscar al paciente. El paciente hay que presentarle todas las personas que están adentro de quirófano. De hecho, se van a acercar para que lo conozcan. Le mostramos cómo es la sala de cirugía, ponemos una vía. Vamos a dar la medicación necesaria para poder tener nuestro cerebro un poco mejor, diuréticos y demás. En todos los pacientes que se hace estimulación cortical se hace profilaxis para las convulsiones. En todos los pacientes. Ahora me van a preguntar por qué. Porque es muy probable que tengan convulsiones. Ahora, ¿previene las convulsiones de la estimulación de la corteza los anticonvulsivantes? La respuesta es no, no la previenen, pero nos contentamos con aumentar un poco el umbral, ¿sí? Acuérdense que hoy en día sabemos que si usamos levetiracetam vamos a hacer como anticonvulsivante vamos a hacer una carga de 20 miligramos por kilo, y hoy en día también sabemos y que es seguro que si un paciente está en estatus convulsivo podemos llegar hasta 60. Acá lo que vamos a hacer es, antes de la estimulación, cuando nosotros empezamos con el paciente, ya damos anticonvulsivante. El levetiracetam tiene la ventaja de no salir de rango plasmático fácil, a diferencia de su competidor más económico y noble, que es la difenilidantoína. La difenilidantoína entra y sale del rango plasmático con mucha facilidad. El levetiracetam no. Tiene también otras ventajas. La desventaja es que es muy caro para planteárselo a los pacientes en su tratamiento crónico, pero acá lo que hacemos es una carga de levetiracetam a 20 miligramos por kilo. Empezamos a instrumentar al paciente, le ponemos una cánula nasal y ahí lo dormimos. Le explicamos que lo vamos a dormir y que la próxima vez que se despierte va a estar en posición. El paciente sabe cuál es la posición y es muy importante que lo despertemos para ver si tiene algún decúbito, algo que le moleste. Queremos que esté cómodo. Entonces lo despertamos exclusivamente para eso, para preguntarle, ¿estás cómodo? Así vas a estar, vamos a dormirnos. ¿Para qué nos sirve esa primera dosis inicial que vamos a hacer de propofol? Para titular y conocer nuestro paciente cómo se comporta dormido, cuánto necesitamos para dormirlo, si lo que lo estamos haciendo le va a obstruir o no la vía aérea, cuánto tarda en despertarse. Entonces esa primera dosis de propofol que hacemos para poder instrumentar al paciente es lo que nos va a decir cómo va a seguir todo el resto. Así que la utilizamos para eso, para conocer el paciente y su respuesta a las drogas. Una vez que ponemos al paciente en sedación, lo instrumentamos. Sonda vesical, cánula arterial. Y vamos a infiltrar. Y este es un tema aparte. Infiltramos. Lo que ven allá es un cabezal de Mayfield-Keys. Ese es el cabezal de 3 puntas. Eso, los pines, que llamamos nosotros, que son lo que ustedes ven que se clava en el paciente, se agarran del periósteo. Eso es lo que duele. Eso es lo que el paciente va a sentir durante toda la cirugía. Y nosotros le vamos a decir que le vamos a sacar ese dolor. No. Lo que le vamos a sacar es el dolor, pero no la sensación de opresión que da el cabezal de Mayfield. Ese cabezal está apretando, sosteniendo al paciente, y esa sensación de opresión el paciente la va a tener. Es muy importante saber cuándo infiltrar. Nosotros infiltramos los pines.
nada más antes de planificar la neuronavegación, porque antes dijimos que la agudeza es lo más importante en esta cirugía. Si nosotros vamos a hacer bloqueos sobre la cara, si vamos a infiltrar el manto o si vamos a utilizar algunas áreas para bloqueo de scalp, cuando vayan a planificar con el neuronavegador, el paciente va a tener 0,5 o 1 centímetro de la piel por delante, por la infiltración que tiene abajo. Ese centímetro lo vamos a perder en agudeza cuando planificamos con el neuronavegador. Así que no se puede infiltrar nada hasta que el paciente no esté planificado con la neuronavegación. Solamente infiltramos con anestésicos locales los pines al principio, ¿sí? Para poder colocárselo. Ya tenemos planificado el paciente, la anestesia local es fundamental en esta técnica, sea que tengan el paciente con anestesia general y después lo despierten o utilicen la sedación consciente. ¿Cómo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de bloqueos de scalp, utilizando los nervios craniofaciales, lo pueden usar bajo ecografía o no. Realmente los accidentes donde buscar para los bloqueos de scalp son muy fáciles y según el tipo de incisión que van a hacer, lo pueden realizar. También pueden hacer infiltración del manto o directamente hacer infiltración en el área donde se va a operar. Siempre lo que más molesta al paciente es la base del colgajo, hacia dónde va a ir el colgajo, y ahí con las tripsias, con las tijeras que lo van a sostener, el paciente se queja de la base del colgajo. En general, los cirujanos cuando tienen que infiltrar es lo que menos infiltran, porque infiltran lo que ven. La base del colgajo está hacia uno de los costados y es hacia donde tira ese mismo colgajo. Por lo tanto, eso acuérdense siempre de infiltrarlo mucho, porque ese es el lugar donde el paciente se va a quejar. Bueno, estas son las dos posiciones que utilizamos para este tipo de pacientes. La que ven a la izquierda es una posición de banco de plaza. En esa posición de banco de plaza se hace los pacientes que tienen lesiones bien atrás en el área de Wernicke. Muchas con área de Wernicke se hacen en decúbito dorsal, pero si están muy atrás o si son insulares y están muy profundos y están muy atrás, entonces se utiliza la posición de banco de plaza, o si no la otra, que es para nosotros ideal, que es el posición en decúbito supino, siempre con elevación de la cabeza, como todos nuestros pacientes neuroquirúrgicos, 20-30 grados elevada la cabeza y 45 grados en el contralateral. Así es como nuestros pacientes van a quedar durante toda la cirugía. Dijimos que hacemos la planificación con el neuronavegador. Ustedes ven el circulito que está en el centro, esa va a ser la craniotomía, no más. Por ahí vamos a sacar el tumor. Esa craniotomía está perfilada según la resonancia magnética funcional y la neuronavegación, 2 centímetros hacia los costados de margen de donde está el tumor. ¿Qué hacemos después entonces? Lo que ustedes están viendo a la izquierda, hacemos por supuesto la anestesia local, hacemos todo el abordaje y algo muy importante es, cuando llegamos a la dura madre, es el último escalón donde duele, digamos. Tenemos una suerte con el supratentorio porque el cerebro no duele. Lo último que duele es la dura madre. Nadie se acuerda de la dura madre, se pega el tajo en la dura madre, al paciente le duele muchísimo, duele mucho la dura madre, tiene muchísimos receptores. ¿Qué hacemos? Mientras colocamos segundos campos y nos preparamos para hacer la durotomía, se colocan planchas de algodón con lidocaína al 0,5% y por contacto vamos a dormir la dura madre. No solamente el paciente se despierta con dolor si abren la dura madre sin topicar, sino que además van a tener eventos que no quieren, como por ejemplo picos de hipertensión y demás, cuando estemos a punto de trabajar sobre la corteza cerebral. Así que esto es muy importante. Y lo segundo que es muy importante es sacar de la mesa todo anestésico local que haya, porque lo próximo que vamos a hacer es abrir la dura madre. Y si una gota de lidocaína cae sobre la corteza cerebral, tenemos convulsiones. Así que eso se retira de la mesa siempre. Acá estamos, esto es lo que hacemos ya sacamos, ya hicimos la durotomía. Acá está el cirujano que lo que está haciendo es con el puntero del neuronavegador ubicar los márgenes anatómicos y funcionales según imágenes, según neuronavegación. Porque ahora lo que hacemos
que es, digamos, lo más útil que hacemos, siguiente es la estimulación de la corteza. Y acá, una vez que tenemos el paciente despierto, vamos a hacer lo que le dijimos antes que íbamos a hacer. Lo vamos a despertar, le vamos a repetir que se despierte, que acá estamos, que lo tenemos, que nos está viendo, que nos está escuchando, que abra los ojos, que somos nosotros los que lo está sosteniendo. Empezamos a hacer ejercicios de ventilación hasta que el paciente deje de tener cualquier tipo de sedación residual. Ahí hacemos una serie de preguntas al paciente que en general son preguntas que tienen que ver con el paciente. Digamos, podemos preguntarle cómo se llama, si sabe a qué vino, cuál es la dirección de su casa, cualquier pregunta que nos dé un panorama global de las cualidades del lenguaje. Siempre tiene que nominar algo, cómo se llama su madre, su padre, tiene que nominar, tiene que calcular algo, tiene que tener la posibilidad de comprender lo que le estamos diciendo, tiene que tener la posibilidad de calcular o de decir números, ¿sí? Cuando el paciente tiene eso, y es muy importante que hable claramente, por eso es muy difícil hacer un paciente con sedación residual, porque si al paciente se le traba la lengua para hablar y habla como borracho, nosotros no sabemos si es porque estamos estimulando y le pasa eso al paciente o tiene una sedación residual. Por lo tanto, es fundamental que el paciente hable igual que antes. Lo que ustedes están viendo en la izquierda es un estimulador. El estimulador que Oshman creó en algún momento, inventó, es un estimulador bipolar. Con un estimulador bipolar es con que se trata la corteza. Y lo que están viendo son etiquetitas estériles donde se colocan en distintos puntos los límites por donde vamos a trabajar. Esos límites lo dio la estimulación. Mientras nosotros estimulamos, el paciente habla. Durante todo el tiempo está hablando. Y así es como hacemos los límites. Y ven también que no solamente está hablando, sino que además, bueno, por un lado, se están haciendo potenciales de vías largas y además todo el tiempo estamos observando que el paciente se mueva. Le hacemos mover la mano constantemente que mueva el pie, la mano, vemos la cara, si tiene alguna contracción facial. En general, las contracciones en la estimulación son contracciones tónicas. Es muy difícil que haga contracciones clónicas, si bien las puede hacer, pero en general son contracciones, no convulsiones tónicas. Al paciente hay que avisarle eso, que eso le va a pasar, porque son golpes fuertes donde puede tener una contracción tónica de la mano, del pie o de la cara. Y así, buscando con el estimulador todas las áreas, definimos con el neuronavegador y esto que es tiempo real, dónde está el área que podemos tocar tranquilos, cortical. Ahí les quiero mostrar, traje unos videitos como para mostrarle cómo tiene que hablar un paciente. A ver si me puedo posicionar. Fruta, cera, naranja, banana, mandarina, kiwi, manzana, uva. Bueno, perdón, lo importante de esto que yo quiero que vean es cómo claramente habla. Ahí podemos decir si lo que le pase tiene que ver directamente con la estimulación. Acá van a ver la misma paciente, este es un paciente, fue muy interesante. Ahí está estimulando. Ahí paró de estimular y esto es lo que le pasó a nuestro paciente, para que vean la diferencia. Florencia, hola. Hola, Florencia. Ven que trata de hablar y no puede. ¿Está todo bien, Flor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te duele algo, Flor? Flor, no llores. Moveme esta manito.
Flor, Ven que tiene foco motor Flor. también. Moveme esta mano. Bueno. Ese paciente es uno de los peores que tuvimos en el sentido de nuestros peores resultados. Así como lo ven en un segundo después el paciente dejó de hablar y también hizo foco. Logramos con el tiempo que recupere, ahora está hablando y recuperó bastante el brazo, no tanto la pierna, y ese fue un evento isquémico, claramente, porque fue un segundo para otro, el paciente no terminó de recuperar. Acá lo que van a ver es nuestra neuróloga, que es especialista en lenguaje, y ven que son los mismos test que se hicieron antes. Ahí está el paciente que está contestando, está nominando. Mientras tanto, ven, le pedimos que abra y cierre la mano y también que mueva el pie constantemente. Estos son todo lo que nosotros tenemos que investigar al paciente, todas las cualidades del lenguaje, lo que ven ahí. Nominación, lectura, comprensión de textos, la posibilidad de verbalizar y cálculos. Durante todo el tiempo los test se imbrican y también nuestras preguntas para ver si se altera algo de eso. Las áreas que se ponen como positivas son las que por lo menos 3 veces dieron como positivas con un arresto del lenguaje. Este es un paciente que está en banco de plaza y ahí van a ver cómo se altera el lenguaje. Ahora empieza con la alteración del lenguaje. Ahí. No lo puedo decir. Cuando hacemos una estimulación, los pacientes no tienen que ser alertados que van a ser estimulados. Esto es algo bastante técnico, pero que es muy importante cuando ustedes trabajan con un neurofisiólogo que no es el mismo, cuáles son las intensidades que tenemos que trabajar. Eso es muy importante porque una mayor intensidad lo que hace con nuestro paciente convulsive. No queremos eso. Por lo tanto, también ustedes que van a estar en conjunto trabajando con el neurofisiólogo tienen que saber que siempre se inicia con 1 o 2 miliamperes y la manera de subir es de a 1 miliamper. Si el paciente está despierto, no se puede superar los 6 miliamperes. Voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Sí, estamos en tiempo. Bueno. El paciente, bueno, hoy en día otro gold standard con respecto a esta técnica es que tenemos que controlar la exéresis tumoral yendo a hacer una resonancia magnética intraoperatoria, para lo cual tenemos que retirar el cabezal. Esto no es bueno porque si tenemos que volver porque tenemos tumor residual, tenemos que empezar todo de nuevo, volver a poner el cabezal y volver a hacer la planificación con neuronavegación. Bueno, ahí tenemos la resonancia magnética. Este es un paciente, ven que no está cerrado, justamente está cerrado solamente la dura madre y la piel, el colgajo. En uno no tenemos lesión residual, en otro sí, el que está marcado en rojo. Ahí vemos el volumétrico, que hacemos solamente una secuencia, que es la T2 volumétrica, para saber si nos queda. Y con respecto a nuestro centro, bueno, nosotros tenemos una línea de 38 craniotomías despiertos. Nuestros pacientes en el 66% son como obviamente la literatura apoya, son pacientes de bajo grado. Como ven, están aumentando los tumores de alto grado porque estamos animándonos a ser pacientes con alto grado. Y
También en el último tiempo hicimos los últimos 15. Esto lo voy a decir rápido pero es muy importante. El paciente que tiene una lesión en el intraoperatorio, que tiene un arresto del lenguaje o un foco, lo más probable es que al otro día esté peor y que al primer mes esté peor. Sin embargo, en el follow-up, si nosotros pudimos respetar los márgenes funcionales a través de la estimulación directa, todos los pacientes mejoran, siempre mejoran de lo que estuvieron. También lo mismo con la evaluación motora. Y estas son las complicaciones, la más temida para nosotros son las convulsiones, nuevo déficit neurológico, como vieron en esos pacientes, los problemas con la vía aérea. Por suerte, los problemas con la vía aérea son fácilmente subsanables. No tuvimos ningún paciente que hayamos tenido que instrumentar de emergencia. Lo peor para nosotros es haber fracasado en la técnica, y eso significa que no pudimos hacer el mapping y que tenemos que sacar un tumor sin tener el mapeo funcional. Es un procedimiento muy seguro, con un equipo, sí. Y bueno, en nuestros pacientes tuvimos tres convulsiones. Cuando hay convulsiones paramos la estimulación. Siempre tiene que haber un gap entre una estimulación y la otra. Siempre volver al umbral. No se pueden hacer estimulaciones secuenciales en el mismo lugar, sino que empezamos con un amperaje, se mapea toda la corteza cerebral y después se esperan 3, 4 segundos, 3, 4, 5 segundos y se puede volver a comenzar en el lugar anterior. Nunca son secuenciales en el mismo lugar. No hemos tenido que convertir a anestesia general. Esto es una convulsión. Cuando tenemos convulsiones, lo que hace el paciente, lo que hace el cirujano es utilizar suero helado, que nunca usamos en el cerebro suero helado porque una de las mayores causas de retraso en el despertar es la hipotermia, y el cerebro lo reconoce rápidamente y hay hipotermia central, el paciente no se despierta, pero si hay convulsiones, suero helado y propofol. No lo pude ver esto. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, les quería mostrar una convulsión, pero no sé qué pasa. Bueno, las ventajas, obviamente, ventajas quirúrgicas, es porque podemos hacer lo que en teoría es la situación ideal, resección total con 0 déficit neurológico. No logramos tener resección total con 0 déficit neurológico, pero tenemos que acercarnos lo más posible a eso. Y hoy en día, poder tener una resonancia como la primera que vieron ustedes, que es un postoperatorio inmediato, eso se considera como el 99% de resección total. Disminución de la recurrencia tumoral. Ustedes sabemos que la anestesia general inhibe los natural killers, que son algunos agentes que van contra los receptores tumorales. No sabemos exactamente si esos agentes van contra los tumores cerebrales, pero por las dudas es una ventaja. Disminuimos la estadía hospitalaria. Y de todas estas promesas futuras para ser pacientes despiertos, seguramente los de alto riesgo están los pacientes que tienen mucho riesgo de anestesia general. Es una buena opción para tratarlos en cualquiera de las patologías intracranianas. Y lo que sí se viene es esto, trabajar sobre lesiones en hemisferios no dominantes para poder trabajar también sobre las lesiones conductuales de los pacientes. Bueno, y lo más importante es que sepan que tienen que confiar en lo que ustedes saben. La técnica anestésica, ustedes la van a definir, ustedes tienen que confiar en lo que más saben hacer es lo que mejor va a ser para el paciente, y siempre, por supuesto, trabajar en equipo. Y de esa manera logramos que los pacientes salgan mejor, y por lo menos en nuestros 38 pacientes, todos los pacientes le hicimos la misma pregunta, que es que si tuvieran que enfrentarse a esta situación, si lo volverían a hacer, y todos contestaron que sí. Con lo cual, decimos que es una excelente posibilidad para ofrecer a nuestros pacientes con tumores. Bueno, les agradezco mucho, sobre todo al doctor, que me extendí. Gracias.
Bueno, estamos realmente mal con el tiempo. Ahora nos va a hablar el doctor Roshan Rodríguez Núñez, que viene de Brasil. El doctor tiene una gran experiencia en monitoreo neuroencefálico y nos va a hablar sobre este tema. Le pido, doctor, 20 minutos, por favor. Ok. Muitas graças. Eu vou falar em português, mas um pouco lento para que vocês entendam, tá? Então, eu sou anestesiologista, anestesiólogo e também engenheiro eletrônico. E tenho, assim, trabalhado muito com o BIS e outros equipamentos de monitorização do sistema nervoso. Nós vamos falar um pouco sobre a monitorização da adequação da anestesia, ou seja, da profundidade da anestesia nessas circunstâncias que vocês vão ver agora há pouco. Então, na década de 20, nós tínhamos os primeiros trabalhos sendo publicados, e esse aqui é um trabalho de Guedel, todos nós conhecemos, da cânula de Guedel. É um trabalho onde ele mostra a avaliação da profundidade da anestesia baseada na frequência respiratória e na pupila, que são elementos subcorticais, ou seja, é o que nós utilizamos muito ainda hoje, relacionado à frequência cardíaca, sudorese, lacrimejamento, que são sinais indiretos que hoje nós sabemos não são confiáveis durante a anestesia. Mas foi uma coisa iniciada na década de 20. Nós sabemos que o sistema nervoso ele é ativado a partir de ações periféricas, ações cirúrgicas, e a partir do ponto que é lesado, nós temos aqui um potencial de ação que caminha pela medula, vai até o tálamo, que é uma região subcortical, e, a partir do tálamo, este sinal vai atingir a área sensorial primária, fazendo com que o paciente aumente a atividade elétrica do sistema nervoso, tendendo a despertar durante a anestesia. Todos os sinais que nós utilizamos hoje, na maioria deles, são subcorticais, ou seja, são sinais indiretos de monitorização da profundidade da anestesia. Ou seja, são sinais muito ruins. E o importante seria que a gente tivesse monitores de atividade elétrica do sistema nervoso central, porque ele monitora diretamente o córtex e o tronco encefálico. Vocês podem observar, e esse aqui é um circuito autonômico nociceptivo, que todos os sinais eles caminham até o tronco encefálico, chegando na área supraótica e paraventricular, e também passando pelo núcleo ambíguos e o núcleo do trato solitário, que controlam a frequência cardíaca. Ou seja, batimento cardíaco, ele é diretamente relacionado a alterações subcorticais, não tem nada a ver com a consciência. O que nós monitorizamos hoje não é uma maneira correta de fazer durante a anestesia. Na década de 20 também, este alemão chamado Hans Berger começou a trabalhar sobre a utilização da atividade elétrica do sistema nervoso central. Foi o primeiro a ter a disponibilização de um eletroencefalograma, feito no seu próprio filho. Tá? Infelizmente, depois de muitos trabalhos que ele produziu, cometeu suicídio em 1942, deixando ainda muito tempo de experiências que poderia trazer para todos nós. E a atividade elétrica do sistema nervoso central, ela é chamada também de atividade estocástica, ou seja, uma atividade meio bizarra. Mas, utilizando-se alguns argumentos matemáticos, nós podemos pegar essa atividade elétrica que todos observam e que é difícil de analisar e decompor em várias atividades. Então, esta atividade grande aqui, ela pode ser decomposta em atividade 1, que é essa primeira, atividade 2 ou atividade 3. Isso pode ser feito através de um argumento matemático chamado transformada rápida de Fourier. Nós transformamos um sinal bruto, de amplitude em função do tempo, em um sinal bruto de amplitude em função de frequência, que é a análise espectral que nós fazemos da voz de todas as pessoas aqui, por exemplo. Muitas pessoas me perguntam sobre anestesia e sono.
Anestesia e sono são duas coisas completamente diferentes. Primeiro que a anestesia não é reparadora, e o sono é reparador desde que você tenha um sono REM predominante, que é o sono reparador. O paciente acordado ele tem uma atividade posterior rápida, se ele estiver relaxado, ele está em alfa, ou seja, ele tem um predomínio de alfa. Todo paciente relaxado com os olhos fechados, ele tem um predomínio alfa. Por isso que nós dizemos que quando alguém está dormindo na plateia, ele está em alfa, né? Porque ele está bem relaxado lá, certo? Então, essa questão do alfa vem daí. No momento que o paciente dorme, ele tem o sono REM e 3 estágios do sono não REM. O sono REM é o sono reparador. E o sono não REM é aquele sono mais profundo. E a atividade elétrica se aproxima da anestesia quando o paciente está num plano adequado. Mas o sono, repito, ele é reparador. Nós não podemos sonhar durante a anestesia. Se algum paciente sonhar durante a anestesia, ele está em um plano inadequado e precisa ser anestesiado. Quando nós utilizamos os monitores, o ponto onde nós colocamos os sensores, eles já são determinados pela neurologia. Ninguém pode inventar nada, querer colocar um sensor em um local completamente diferente. Do lado esquerdo, eles são ímpares, do lado direito são pares. Na física, tudo que se vai medir tem uma referência. Como na nossa vida, se você diz que alguém é feio, é porque tem alguém bonito. Se alguém é alto, é porque tem alguma pessoa baixa. Então, nós temos aqui uma referência, chamado FPZ, um terra, e esse referência é medido em relação a 4 e em relação a 3. Tá? Nós captamos a atividade elétrica sempre de maneira referencial. Alternativamente, nós publicamos um estudo no European Journal of Anesthesia que o sensor pode ser colocado dessa forma, porque esse pontinho aqui, A1, auricular, ele também pode ser referencial para a neurologia. Então, nós não inventamos nada, nós colocamos num ponto em que se utiliza como referência. O 2, como é o terra virtual, ele pode ficar em qualquer lugar. E aí nós temos o 1 em relação a 4, que é um espelho do que tem em cima, e o 3 é colocado na posição recomendada pelo fabricante. Então, essa alternativa aqui pode ser utilizada sem problemas. Como eu disse agora há pouco, todo o estímulo que vem da periferia, ele passa no tronco encefálico, no tálamo e vai até a região cortical. Quando ele passa no tronco encefálico, ele também estimula o 7º par, o nervo facial. E nós temos, na verdade, um sinal que vocês observam aqui, que é o somatório da atividade elétrica do córtex encefálico mais a atividade elétrica da musculatura facial. Tá? Essa é a representação que tem quando nós fazemos a monitorização do sistema nervoso central. Daí, são tratados matematicamente, gerando o índice que vocês podem observar aqui. Toda musculatura facial ela é inervada pelo 7º par. Por isso que as monitorizações da atividade elétrica sempre vêm em conjunto também com a atividade elétrica da musculatura facial. A não ser que você coloque o sensor no córtex encefálico, o que não é adequado, porque nós não vamos fazer isso no dia a dia. Uma coisa importante é que o sistema nervoso central ele funciona em faixas de frequências. Nós temos, basicamente, as frequências gama, beta, alfa, teta, delta e o slow. À medida que o paciente vai sendo anestesiado, existe uma lentificação da atividade elétrica do sistema nervoso central. Quando essa lentificação começa a ocorrer, a amplitude também começa a aumentar. E amplitude é um significado de potência, ou seja, você reduz a frequência e aumenta a potência. É isso que ocorre durante a anestesia, normalmente. Entretanto, se você faz muito anestésico, nós caminhamos aqui para um slow, uma frequência muito baixa, e depois do slow tem outro padrão chamado de surto-supressão, que é um padrão que pode representar anestesia profunda, mas também pode representar a hipoperfusão do sistema nervoso central. Tá?
O que é mais importante para nós? Que vocês aprendam essa ondazinha aqui chamada de alfa. Olha, a alfa é uma senoide um pouquinho achatada. Por que ela é importante? Porque nós sabemos que quando o sistema nervoso funciona com um alfa predominando, nós estamos em um plano adequado de anestesia. O equipamento que mais nós conhecemos é o BIS, mas existem vários outros equipamentos no mercado. E eu trouxe o BIS porque o algoritmo dele nós conhecemos bem, e esse algoritmo é gerado a partir de uma atividade bruta do elétron, digitalização, utilização de filtros, e nós temos a primeira coisa importante, que é a supressão, que é esse ponto que nós vamos falar agora. Depois, a transformada de Fourier, que é o espectrograma, e a atividade eletromiográfica. Nós não vamos falar sobre bispectro, que é um pouco mais complicado para vocês. Os pontos que nós vamos abordar aqui serão surto-supressão, espectrograma e eletromiografia. Tá? E sempre lembrando que esse valor do BIS deve ficar entre 45 e 60, com um alvo de 50. Mas queria chamar a atenção de um ponto importante. Talvez o número BIS que vocês observam seja o menos importante na análise global da monitorização com equipamento. O espectrograma, a taxa de supressão e a eletromiografia, eles têm uma importância tão grande quanto esse número do BIS. Por quê? Porque não se imagina que um número somente vai representar a complexidade do sistema nervoso central. Por isso que nós temos que avaliar também os outros índices, que são tão importantes quanto o BIS. Muitas vezes, na minha monitorização, eu nem olho mais para o BIS. Eu olho para a atividade bruta e para o surto-supressão, para saber como é que está a situação do paciente. Tá? Então, o surto-supressão significa dizer que, em algum momento, as células piramidais do córtex encefálico, elas reduzem a atividade elétrica e, de vez em quando, elas tentam se comunicar. Quando elas tentam se comunicar, aparece o surto, que é uma atividade predominantemente alfa. E, quando elas não se comunicam, nós temos aqui a supressão, que é uma atividade menor, que é mais ou menos 5 microvolts. Esse é o algoritmo do equipamento. Tá bom? Nesse caso, nós temos surto-supressão. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que é fundamental, que não dá para explicar aqui com detalhes para vocês, é que todas as vezes em que nós temos surto-supressão com o valor de BIS entre 40 e 60, a probabilidade de ser hipoperfusão do sistema nervoso central é muito elevada. Tá? Quando nós temos BIS baixo e nós temos surto-supressão, pode ser anestesia profunda, pode ser hipoperfusão do sistema nervoso e podem ser ambas. Mas quando nós temos o BIS normal, com surto-supressão presente, a probabilidade de hipoperfusão é muito elevada, tá? Que é exatamente o caso que eu trouxe aqui para vocês. Um paciente que a probabilidade é elevada de hipoperfusão do sistema nervoso central. O segundo ponto é a chamada transformada de Fourier. E aqui eu fiz uma coisinha bacana, baseado na física, para ver se vocês vão entender mais ou menos. Então, imagine que eu tenho uma luz, tá? E eu quero decompor essa luz. Todo mundo sabe que, se eu pegar a luz branca e for decompor, ela tem vários espectros. Ela tem o verde, o laranja, o vermelho, não é isso? Então, imagine que esse sinal do eletroencefalograma aqui, eu passe através de um prisma. Quando eu passo o sinal do eletroencefalograma, imaginando que ele seja a luz, nós temos aqui o percentual de composição do sinal original, ou seja, da luz original. Esse prisma, na matemática, ele passa a se chamar de transformada rápida de Fourier, fazendo analogia da luz com a atividade elétrica do sistema nervoso central. Deu para entender? Deu, né? Muito bem. E aqui o aparelho ele me dá o percentual de cada espectro desses. Ó, tem o delta 28%, delta 25%, alfa 42% e beta 5%. Quanto maior for o percentual, mais eu tenho a tonalidade vermelha e preta. Quando eu tenho um percentual menor, ele fica mais azulado. Ou seja, nesse caso,
como eu tenho o delta de 28 e o alfa de 42, eu tenho o vermelho, olha, o vermelho em 10 e o alfa também em vermelho aqui que vocês observam, que são frequências baixas. Esse padrão que vocês observam é o padrão chamado de hipersincronização alfa. É um alfa predominante. Por que que é alfa predominante? Porque eu tenho elevadas potências aqui em 10 Hz, que é exatamente o alfa. Tá? Esse padrão é o padrão adequado de anestesia quando nós utilizamos fármacos que agem no receptor GABA. Não vale para a ketamina e não vale para a dexmedetomidina. Tá? Mas vale para todos os que nós utilizamos e que têm ação no receptor GABA. Como cada fármaco tem a sua assinatura, eu trouxe aqui a assinatura de cada um deles e também da associação de alguns deles, para vocês entenderem. Tá? A ketamina, ela foge o padrão, que nós colocamos agora de hipersincronização alfa, porque quando nós utilizamos a ketamina, ela aumenta a atividade θ, mas aumenta a atividade gama. E aí nós perdemos o controle porque o paciente está dormindo, mas o EEG mostra para nós uma atividade alta como se ele estivesse acordado. O Propofol causa a hipersincronização alfa e o slow, o sevoflurano semelhante ao Propofol, e a dexmedetomidina, ela causa um padrão do espectrograma semelhante ao sono fisiológico, que é um padrão predominantemente de delta e teta, mais para delta. Por isso, talvez, que a dexmedetomidina seja hoje um dos fármacos mais utilizados na proteção do sistema nervoso, porque o sono fisiológico ele é reparador. E a dexmedetomidina causa uma atividade elétrica semelhante ao sono fisiológico. Tá? Essa é uma das avaliações que se faz em relação à atividade elétrica. Quando eu combino Propofol e remifentanil, nós temos uma atividade predominantemente também com hipersincronização alfa. Se eu utilizar sevoflurano e remifentanil, também tem uma atividade de hipersincronização alfa, que é um padrão adequado da anestesia. E o que é essa hipersincronização alfa slow que eu estou falando aqui? Significa dizer que quando eu tenho uma predominância de alfa entre o tálamo e o córtex, eu gero a hipersincronização alfa. E uma sincronia entre as células piramidais gera uma frequência mais baixa, que é chamado slow. Ou seja, o slow delta tem origens diferentes. Slow alfa tem origens diferentes, mas representam a atividade elétrica de uma anestesia adequada. Tá? E a hipersincronização alfa ela é exatamente por conta de uma atividade lenta que ocorre, que é a alfa, entre o tálamo e o córtex. E aqui é a atividade normal, rápida. O paciente acordado e o paciente com inconsciência. Tá? A representação daquilo que eu falei agora há pouco. Aqui, a hipersincronização alfa e o slow durante a anestesia adequada. Para quem não tem o espectrograma, eu trouxe aqui o EEG bruto para a gente interpretar também, que não é tão difícil. Vocês observam que eu tenho, olha, um padrão alfa aqui e ele está assumindo algumas características de slow. Ó, o slow e o padrão alfa aqui, que vocês observam. Esse padrão, observando o EEG bruto de slow e delta, associado ao alfa, ele é característico da anestesia adequada durante o procedimento. Então, vamos ver aqui. Eu tenho hipersincronização alfa e slow. Pacientes com bis iguais. Olha aqui. Hipersincronização alfa, e vocês observam que existem umas variações do slow. O padrão adequado para quem não tem o espectrograma é esse aqui. Hipersincronização alfa. Tá? Hipersincronização alfa. E ali tem um alfa com amplitudes menores. Vocês observam a diferença de amplitude? O que é que significa a diferença de amplitude? O paciente jovem ele tem uma amplitude mais elevada que o paciente idoso.
E à medida que a amplitude vai diminuindo, significa dizer que nós estamos perdendo neurotransmissores. Essa perda de neurotransmissores está correlacionada com a reserva neuronal reduzida. Todo paciente que você for anestesiar e ele tiver esse padrão de alfa muito baixo, de amplitude, significa dizer que ele tem uma reserva neuronal reduzida. Isso acontece principalmente em pacientes idosos. E aí tem que ter cuidado, porque nós, nessa faixa etária, temos que tomar algumas precauções para proteger ainda mais o sistema nervoso central. Tá? Então, vejam só, aquela eu mostrei uma atividade bruta. E aqui é uma atividade com espectrograma. Quem tem mais potência no espectrograma? Esse aqui ou esse aqui? É o da esquerda, né? Vocês veem que a potência ela aumenta do azul para o preto. Esse aqui, olha, hipersincronização alfa e acordando da anestesia. Esse aqui não faz hipersincronização e está acordando da anestesia. É engraçado. Quem faz hipersincronização está num plano adequado. Quem não faz é porque tem uma reserva neuronal ruim. E aqui é observado, olha, num paciente idoso e um paciente jovem. Aqui é o bis antigo, eu trouxe também um exemplo só para vocês memorizarem. Olha, paciente faz hipersincronização alfa. O padrão é de alfa, não tem supressão. Hipersincronização baixa. O padrão já não é um de alfa com amplitude elevada. Esse aqui também não tem hipersincronização e tem, inclusive, uma supressão diferente de zero, porque a taxa de supressão normal é zero. Qualquer taxa de supressão diferente de zero é anormal. Esse paciente é o que tem a menor reserva neuronal, apesar do BIS ser semelhante e do CEF também ser semelhante. Aliás, o CEF não serve para nada, viu? É bom que vocês entendam agora. O mais importante é você entender a distribuição das frequências que existem naquilo que é mostrado, e não o valor do CEF. E uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção é que isso aqui é característico dos anestésicos inalatórios. Quando você aumenta a dose dos anestésicos inalatórios, ele aumenta também a influência do teta. Tá? A onda teta ela aumenta quando você usa dose elevada de anestésico inalatório. E aqui nós temos o alfa predominante, o slow, e ao invés de ter uma faixa de potência menor, nós temos uma faixa de potência maior, ou seja, com um teta maior. Isso aí significa que você está usando anestésico inalatório numa dose além do normal para o paciente, certo? E é o que nós chamamos de fill-in, que é o complemento do teta por conta da anestesia inalatória que está em uma dose elevada. Esse espectrograma aqui é de um paciente jovem ou de um paciente idoso? De um paciente jovem, né? E é uma criança, porque as crianças elas têm amplitudes maiores. Se elas têm amplitudes maiores, elas têm potências maiores. Vocês observam aqui que é preto, ó, a hipersincronização. Neste ponto, eu aumentei a dose de desflurano e fez o fill-in. Depois eu reduzi a dose e ficou sem o fill-in. Tá? Isso é para vocês entenderem que quando a gente usa muito anestésico inalatório, você tem esse fill-in no espectrograma. E o último ponto que eu gostaria de falar é sobre a eletromiografia. Essa atividade eletromiográfica, que é uma atividade de tronco encefálico. Ela é subcortical. Tá? É uma atividade, basicamente, de estimulação da atividade da musculatura facial. Por que que ele é importante? Porque se você tem um aumento da atividade do tronco encefálico, significa dizer que você está saindo do plano anestésico, mesmo que o bis não altere. Você pode ter um bis normal e a atividade eletromiográfica aumentada. Neste caso, você sabe que a qualquer momento a sua anestesia vai superficializar. Tá? Que é exatamente esse ponto. Aqui não é para aparecer nada. Esse ponto aqui não é zero, embaixo. São 30 decibéis. A partir de 30, ele não pode ocorrer, porque se ocorrer, nós temos um indicativo de anestesia próxima à superficialização. Tá?
E, para finalizar, são mais 2 slides. O novo BIS que vai sair agora, ele vem com um percentual de potências, delta, teta, alfa e beta, que foi, inclusive, uma sugestão nossa que nós enviamos para a empresa, que ele viesse com um percentual beta, 40%, alfa tanto, teta 17% e delta 21%. Além disso, a gente sugeriu também que viesse o tempo de supressão durante a anestesia, o somatório do tempo de supressão durante a anestesia, porque existe relação entre o tempo de supressão e o aparecimento de delírio no pós-operatório. E aqui ele vem já com o tempo de supressão, olha aqui, vem a taxa de supressão, mas vem o tempo também que você ficou em supressão durante a anestesia. Esse aqui é um ponto do unilateral, mas tem também um bilateral com as potências aqui do lado, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Tá? Aqui são 3 artigos nossos, se você está disponibilizado na internet. Nós temos esse artigo que foi publicado em 2012 sobre o BIS, Consenso Brasileiro de Monitorização da Profundidade Anestésica também, e, recentemente, um artigo que nós publicamos aqui no Current Opinion sobre monitorização do sistema nervoso e também de monitorização medular durante cirurgias mais complexas. Tá? E, se alguém quiser a aula, depois eu posso enviar, basta mandar aqui para o meu e-mail e eu envio a aula em PDF com todo o gosto. Tá? Muito obrigado pela atenção a todos. Bueno, por último, la doctora María Gómez nos va a hablar de anestesia en patología de columna, como el último disertante de hoy. Les recuerdo que las sesiones de neuroanestesia van a continuar mañana, miércoles, a partir de las 8:30 en la sala D, toda la mañana, y por la tarde son los talleres. Al final de la presentación de la doctora Gómez, pueden hacerles las preguntas que quieran. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá todavía. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Les agradezco al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar un poco de las complicaciones en la posición prona durante la cirugía de columna. ¿Sí? Mi nombre es María Gómez, soy anestesióloga de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Antes que nada, los invito a que toda slide, concepto, lo que quieran volcar y compartir en las redes sociales, por favor lo hagan. La idea es que colaboremos entre todos con nuestros conocimientos. Ahí tienen los hashtags para hacerlos, en las redes sociales que quieran están más que bienvenidos. Bueno, les cuento un poco cómo surgió esta charla. Llega a mis manos este paper, ¿sí? Que es del Journal de Neurosurgery and Anesthesiology del 2018, del año pasado. Empiezo a leerlo y resulta que lo que hacen los autores es, entre el año 2000 y 2014, tomar todas las demandas que se hicieron contra anestesiólogos. Lo que se hace es excluir las cirugías obstétricas y otras cirugías que no fueron, que fueron solamente procedimientos mínimamente invasivos, ¿sí? Con anestesia local o monitoreo anestesiológico nada más, con lo cual limpian toda esa estadística que arranca como en unas 10.000 cirugías, dejan unas 2007, y se dan cuenta que de esas 2007 el 10% de las demandas hacia los anestesiólogos es por cirugías de columna, por alguna complicación en cirugías de columna. Entonces nos tenemos que poner a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Son 207 demandas en total, donde lo que vieron es que los pacientes, las principales causas por las que los pacientes demandaban eran lesiones nerviosas permanentes, muerte y lesiones oculares y de la vía óptica. Se ponen a investigar hacia atrás, hacen un poco de retrospectiva y ven que hay 3 eventos primarios principales que dan lugar a esas demandas, que son las hemorragias,
las intubaciones dificultosas y errores en el posicionamiento, que es lo que hoy nos convoca acá. Esta slide la pongo para que vean, es más que obvio, que la intubación dificultosa es exclusivamente, por lo menos en lo que ellos ven en ese trabajo, es exclusivamente de procedimientos cervicales, ¿sí? El mal posicionamiento y las hemorragias son predominantemente de procedimientos toracolumbares, ¿sí? Por lo cual, en esta charla, y en rigor de tratar de acortarla lo más posible, voy a dejar de lado lo que es la intubación dificultosa, ¿sí? Porque en general sabemos que la mayoría de los procedimientos cervicales los hacemos boca arriba en posición supina, entonces, para tratar de acomodarme y acotar un poco, me voy a dedicar nada más que a las toracolumbares, ¿sí? Bueno, y algo que quiero que les quede, que les flashee como me flasheó a mí básicamente cuando estaba haciendo la charla. De esas 207 demandas, como les decía, un cuarto son cervicales, ¿sí? El 73% eran toracolumbares, pero fíjense el dato más grande de todo. El 92% de las demandas en cirugías toracolumbares fueron en pacientes por decúbito prono. Y sacan un dato que es muy crudo, que tiene un odds ratio de 3.5 al decúbito prono. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy vuelta a un paciente y lo pongo boca abajo, solamente por ese hecho tengo 3.5 veces más chances de ser demandado. Punto. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar a chusmear un poco cada una de las lesiones, ¿sí? Primero, las lesiones nerviosas. La entidad, así en general, la vamos a llamar lesiones nerviosas periféricas perioperatorias, ¿sí? Son lesiones severas, ¿sí? Que siempre implican pérdida de la integridad anatómica del nervio, y ahora vamos a ver que esto tiene distintos grados. Van a tener síntomas que van a variar desde lo clásico de una lesión nerviosa, parestesias, hormigueos, dolores intensos, debilidad muscular, impotencia funcional, pero que sí o sí tienen que persistir por lo menos 4 a 6 semanas. Y si bien hay muchos factores de riesgo, si se las considera multifactoriales, hay muchos autores que hasta las definen como difíciles de predecir y de prevenir. ¿Y esto por qué? Y ahora lo vamos a ver. Antes que nada, lo que les hablaba de la clasificación, tienen acá comparadas dos clasificaciones, la de Sunderland y la de Sendon. Sunderland las divide desde primer a quinto grado, Sendon les pone nombre. Recordemos que la neuropraxia es la imposibilidad de ejecutar movimientos coordinados complejos y que obviamente implica alteración de la conducción y no necesariamente una alteración anatómica. Lo importante para nosotros, y por suerte, es que cuando el anestesiólogo está involucrado, siempre lo más frecuente es que sean de primer grado. Y son, por suerte, en general reversibles, ¿sí? Después de un tiempo, después de estas 4 a 6 semanas, en general el paciente revierte sus síntomas y puede volver a sus actividades habituales. Lo importante de todo esto, y lo que yo les decía de la multifactorialidad de las lesiones nerviosas, es que nosotros, anestesiólogos, vamos a estar involucrados sobre todo en esos dos mecanismos principales que son la compresión y el estiramiento por errores en el posicionamiento, ¿sí? Eso va a llevar a lo que se ve abajo, que son las consecuencias, que es un círculo vicioso en donde arrancamos con hipoperfusión neural, llevamos a un edema, a un aumento de la presión intraneural y todo eso se vuelve a retroalimentar constantemente. Lo importante también es que, si bien no está remarcado, vean acá abajo, por favor, que dice que también tenemos que tener en cuenta cuál es la reserva previa neural del paciente. Es decir, el paciente puede venir con algún factor de riesgo previo, diabetes, neuropatías por alguna otra razón, que nos condicione también a la aparición de una lesión nerviosa. Y un dato de color es que se hicieron muchos estudios en animales y es que llegaron a la conclusión que con solo estirar 5% un nervio ya vamos a tener una lesión. Acá para que vean siempre los principales nervios afectados cuando ponemos boca abajo a un paciente, plexo braquial, el nervio cubital y alguien a quien no tenemos nunca en cuenta, que es el cutáneo lateral del muslo.
En el plexo braquial, siempre, la clásica, no siempre, pero lo clásico, ahí va mi aro, es por abducción del brazo a más de 90 grados. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay otras causas que pueden ser extensión o rotación del brazo y rotación y flexión del cuello, que también lo tenemos que tener en cuenta. A veces se prefiere rotar el cuello y mantener al paciente boca abajo con el cuello rotado, pues vemos que es un factor de riesgo para generar una lesión de plexo braquial. Por otro lado, el nervio cubital es por presión excesiva a nivel del túnel cubital, y esto es por flexión excesiva del codo, algo que a veces no vemos del todo finamente, que es el tema del manguito de la presión no invasiva, y por caídas del brazo accidentales durante la cirugía. Y lo otro que quiero que tengan en cuenta, y que se lo lleven así importante, es que muchas veces ponemos resaltos pélvicos y no nos damos cuenta que están sobre la espina ilíaca. Y sobre la espina ilíaca está el nervio cutáneo lateral del muslo. Y eso después al paciente en el postoperatorio le da mucha molestia, le da hormigueos, le da hasta a veces anestesias, ¿sí? Entonces, también tenerlo en cuenta, que sea, después vamos a ver cuál es la prevención, no me voy a adelantar. Y a su vez, como les decía, el tema de la multifactorialidad, se han visto que en cada uno de estos hay también algunos factores de riesgo que trae el paciente, por ejemplo, la diabetes y el alcoholismo en los plexos braquiales. La hipovolemia y la hipotermia intraoperatoria también son un factor de riesgo para las lesiones. La obesidad en el caso del nervio cubital y la duración de la cirugía mayor de 3.5 horas en el caso del nervio cutáneo lateral del muslo. Con respecto a lesiones oculares, creo yo que es lo más conocido, digamos, y si se quiere, lo más temido, ¿sí? Dar vuelta a un paciente y descubrir que no ve. Sin embargo, como ven, es una complicación bastante rara, ¿sí? Según la bibliografía que tomen, tienen entre el 0,0028% al 0,2%, ¿sí? O sea, 3 de cada 10.000 pacientes a 2 de cada 1.000. Es poco, la realidad es que es poco, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que más allá de que yo ahí, esto es del paper original, sean nada más que 17% del total de las demandas, en realidad es 17% porque fueron pocos casos, la realidad es que una pérdida visual postoperatoria es casi una demanda fija. Esa es la realidad. Y que obviamente es un paciente que queda incapacitado de por vida e incapacitado muy gravemente. Brevemente, como para contarles algunas cosas, recordar que el nervio óptico se irriga por dos vías, ¿sí? La vía anterior se irriga por las arterias cortas posteriores, ¿sí? Que son las que tenemos allá a la derecha, y la parte posterior se irriga más que nada por arterias piales. Recordar que la presión de perfusión ocular, así como todas las presiones de perfusión de casi todo el organismo, son TAM menos presión intraocular y que tienen autorregulación. Sin embargo, en muchos estudios, en pacientes voluntarios sanos, se demostró que solamente el 20% de la población tiene autorregulación de la PIO. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que siempre trabajar dentro del evento quirúrgico para tratar de no perder la autorregulación. Y esto sí es un dato importante. Di vuelta al paciente y a los 8 minutos me empezó a aumentar la PIO, ¿sí? Con lo cual, si se acuerdan la fórmula de PPO, de presión de perfusión ocular, yo ya le estoy restando, después de 8 minutos, le estoy empezando a restar presión de perfusión, ¿sí? Y les presento la primera patología que puede aparecer posoperatorio, que es la neuropatía óptica isquémica. Esta tiene dos formas. Una, que es la anterior, que si recuerdan recién les dije que era irrigada por las arterias posteriores cortas, ¿sí? Entonces yo corto esa vía y voy a tener una neuropatía isquémica anterior, ¿sí? Que si bien es más frecuente en general, en toda cirugía, no necesariamente en la prono nada más. Y después voy a tener la posterior, que es donde corto la irrigación del nervio óptico posterior. Esta sí es más frecuente en posición prona y en las cirugías espinales. Lo que quiero que se lleven también es que la vía final de cualquier lesión isquémica,
de cualquier neuropatía isquémica siempre es la falta de oxigenación del nervio óptico, ¿sí? Esa es la vía final. Los factores de riesgo, por sobre todas las cosas, la posición prona, ¿sí? La cirugía prolongada, hipotensiones intraoperatorias, grandes pérdidas sanguíneas que obviamente me van a llevar a la hipotensión, obesidades y factores de riesgo vasculares. Pero lo más importante de todo es que esta entidad no está relacionada a compresión extrínseca, ¿sí? El problema es que la posterior, que es la más frecuente en cirugías espinales, tiene peor pronóstico que la anterior. Este es un paciente que se va a despertar sin visión y en general va a ser bilateral, ¿está? La otra entidad que tenemos, que creo que queda claro el porqué, es la oclusión de la arteria central de la retina, ¿sí? Y esta sí es por compresión externa. Tengo un yunque que le puse arriba al ojo, ¿sí? Se llama también síndrome del apoyacabezas porque el 70% de los pacientes en general presentan equimosis, presentan edema palpebral, que es indicador de que estuvo con el ojo apoyado. En general es unilateral, la gran mayoría de los casos son unilaterales y la pérdida visual es casi siempre irreversible. La última entidad que podemos encontrar, esta la vamos a encontrar en cirugías más grandes, en, por ejemplo, artrodesis de múltiples niveles o directamente cirugías de corrección de escoliosis, es la ceguera cortical y esto se produce por hipoperfusiones profundas de la corteza visual a nivel occipital. Obviamente en situaciones catastróficas casi durante la cirugía, hipotensiones profundas, hipoxias prolongadas, paros cardíacos o tromboembolismo. En este caso, sin embargo, hay diferentes niveles, o sea, no se puede dar una forma específica de pérdida de visión, puede ser de distintos niveles, puede ser solamente un pedacito del campo visual o directamente puede ser la pérdida de visión completa. O sea, no hay un patrón general, sino va a depender de qué queda en pie, digamos, de la corteza cerebral, de la corteza visual. Brevemente, las complicaciones hemodinámicas. Solamente de hemorragia les voy a comentar esto. Hay que tener mucho cuidado cuando ponemos los rollos a nivel pectoral y a nivel de las espinas, a nivel pélvico, de no comprimir el abdomen porque pasa esto, ¿sí? Fíjense la conexión que tienen, ¿sí? Todo el sistema vascular abdominal con la parte de atrás en venas epidurales y paravertebrales, ¿sí? Si yo comprimo el abdomen, lo que me va a pasar es que el retorno venoso se va a ver obligado a volver por las venas posteriores, ¿sí? Y eso le va a generar un sangrado muchísimo mayor al paciente. Por último, complicaciones miocutáneas, ¿sí? Esto más o menos se lo imaginan. Síndromes compartimentales son muy poco frecuentes, cuando aparecen es en general en zona de muslo y a niveles tibiales. Como tiene muchas veces repercusión y síntomas muy parecidos a otras lesiones nerviosas, a menudo el diagnóstico se puede llegar a dilatar, si bien tenemos otros síntomas y manifestaciones, ¿no? Y sí se observó que la obesidad es el principal factor de riesgo. Con respecto a las úlceras por presión, de más está decir que es al apoyar las estructuras óseas en los apoyacabezas o donde sea. Ahí tenemos dos ejemplos, uno que es autóctono. Y más allá de que el principal factor de riesgo es la duración de la cirugía, hay otros factores de riesgo como la edad avanzada, el uso previo de esteroides y la obesidad. Bueno, todo muy lindo. Ya sabemos todo lo que nos puede pasar, ahora veamos cómo tratamos de prevenirlo, ¿sí? Vamos a empezar por las lesiones nerviosas que quizás sean las más prevenibles de todas, como vimos, ¿sí? Esta sería la posición ideal de un paciente boca abajo, ¿sí? En decúbito prono, para una cirugía de columna típica, digamos. Se la llama posición Superman, además está decir por qué, pero fíjense cuáles son las cosas que respetamos y que un poquito fuimos diciendo recién. La abducción del hombro siempre menor a 90 grados, ¿sí? No un hombro así, sino cerrado. Evitar la depresión del hombro, ¿sí? De la celda del hombro posterior.
que el antebrazo esté siempre en paralelo al eje largo del cuerpo, evitar la flexión extrema del codo, que también puede lesionar el cubital, siempre poner una posición neutra de los antebrazos y ponerlos en la medida de lo posible siempre al mismo nivel o un poco más arriba que el colchón general de la camilla, ¿sí? Y obviamente lo que habíamos hablado antes, evitar la dureza, ¿sí?, de los resaltos pélvicos para evitar la lesión del nervio cutáneo del muslo. Para prevenir las lesiones oculares, muchas veces, y yo entiendo que en muchos lugares tenemos el posicionador en herradura, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que el posicionador en herradura tiene altas incidencias de lesiones oculares. ¿Por qué? Porque es duro, abajo es duro, ¿sí? Entonces, lo recomendable es no usarlo. No tengo otra cosa y bueno, se usa, es así. Pero la realidad es que hay que tenerlo en cuenta. Si pudiéramos elegir, elegiríamos un Wilson, por ejemplo. Elegiríamos usar el Mayfield, depende en qué cirugía estemos hablando. Y si no, estos nuevos dispositivos, que son una gran almohadilla de silicona que tienen abajo un espejo. Entonces yo no necesito meterme, entre comillas, debajo de la cabeza del paciente, ni necesito moverle la cabeza para ver cómo están los ojos, sino que puedo verlo directamente con el espejo. Hablando un poco de esto, como saben, la ASA tiene el Task Force de pérdida de visión posoperatoria y las recomendaciones que hace son estas, ¿sí? Colocar al paciente siempre de la manera más neutra posible, obviamente que la cabeza esté nivelada o un poquito más alta que el cuerpo. Mantener la cabeza en posición neutral, sin flexiones extremas, ni extensiones, ni flexiones del cuello, ni flexiones laterales, ningún tipo de flexiones extremas, sino neutra. Evitar la presión directa sobre el ojo, obviamente, es la idea. Y sí, importante verificar la posición de los ojos continuamente. Así como cada 5 minutos tomamos la TEA del paciente, cada 5 minutos estar verificándole los ojos. Y sería ideal poder anotarlo en el parte, ¿sí? Otra cosa que es muy importante, y como hablábamos antes, así con las lesiones nerviosas, también en el caso de las lesiones oculares lo podemos hacer y deberíamos hacerlo, es revisar previamente el historial de un paciente que sabemos que va a estar en prono durante mucho tiempo o que tiene algún factor de riesgo importante, como puede ser la obesidad, o que venga con alguna vasculopatía previa o con una neuropatía previa, poder informarle que esas afecciones son las que pueden llegar a aumentarle el riesgo de pérdida visual posoperatoria. Tanto eso como que un procedimiento largo y donde yo espero una pérdida sanguínea muy importante, también es deseable que al paciente se le informe que tiene un riesgo aumentado de pérdida de visión posoperatoria. Con respecto al manejo posoperatorio, ¿qué pasa si me pasa? Evaluarlo, ¿sí?, en todo paciente de alto riesgo, en ese paciente que yo evalué que era de alto riesgo y le dije y le informé, evaluarlo después de despertarlo y si existe una preocupación porque realmente apareció, inmediatamente hacer una consulta oftalmológica para ver cuál es la causa. Y por último, algo general para todo, que no me voy a adentrar demasiado, pero que es lo más deseable de todo, siempre mantener una buena TA, ¿sí?, un buen gasto cardíaco. El manejo preciso de la pérdida sanguínea y de la administración de fluidos, como vimos antes, nos va a evitar los problemas de hipotensiones severas, hasta mismo de hipotermia. O sea, si yo estoy manejando un paciente anémico, sé que tengo que manejar la temperatura del paciente, aunque debería hacerlo en todo momento. Y considerar el uso de vasopresores, ya sean como revolemizantes o realmente como inotrópicos. Bueno, acá les dejo para el que esté interesado en el tema y quiera ampliarlo. Lamentablemente fueron 21 minutos 40, bien. Les dejo la bibliografía para quien quiera ampliarlo. De bibliografía hay 1.000.000 de cosas, pero me parecieron que estos son los más
representativos y quizás los más sintéticos con respecto al tema. Los invito para mañana al módulo de neuroanestesia que va a continuar en la sala 1, de 8:30 a 12, con visión transversal a la neuroanestesia y trauma craneoencefálico. Y los que estén inscritos al taller de neuroanestesia mañana los veo de nuevo. Agradezco a las autoridades que me invitaron, al doctor Taylor por la confianza de siempre, mis compañeras de equipo por la paciencia y todos ustedes por la atención. Gracias.